Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a su Psicopost by Sexto B de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy me encuentro con Daisy Quinto. Y ya saben, su servidor Julio César Cornejo. El día de hoy estamos con un tema muy interesante. Voy a lanzárselos como pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna relación entre la violencia y el alcoholismo? Daisy, ¿tú qué opinas al respecto? Yo opino que sí, ¿sabes? Y no sé si tú conocías, pero incluso hay áreas afectadas por esto, como lo son el lóbulo frontal, en el cual reduce lo que es el control de impulsos, en lo que es en el hipocampo, en el que disminuye tu memoria, en la amígdala, en donde te hace ser más reactivo emocionalmente cuando estás consumiendo alcohol, y también en el cerebelo, donde disminuye lo que es tu control y el equilibrio. Entonces, por eso cuando estás borracho, no sé que te pones así. ¿Te acuerdas cuando te ves? No me acuerdo porque mami y yo no estuve borracho esa ocasión. En fin, sí, de hecho es algo bastante interesante. ¿Sabías que también existe una predisposición genética para que las personas cuando ingieren, para que determinados individuos cuando ingieren alcohol se vuelvan más violentas que otras personas? Esto se da porque tienen predisposiciones en la dopamina, que precisamente es este químico que regula nuestras emociones, la felicidad por así decirlo. Entonces, al alterarse más fácilmente la dopamina, las personas tienden a ser mucho más explosivas, mucho más agresivas y mucho más violentas. ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes por qué esta parte también afecta en lo que es tu ámbito social, familiar, incluso de pareja? Sí, justamente uno de los problemas más grandes que hay en la sociedad son los factores de riesgo que llevan a las personas hacia el alcoholismo. Factores como la sociedad, la cultura, el entorno social. Hoy en día, si tú simplemente lo ves en nuestro entorno, en nuestra sociedad, es muy común que toda la gente beba alcohol como algo normal, que por la fiesta, que por el bautizo, que porque se ganó el equipo, que porque perdió el equipo, aún más si empate el equipo. Todo es una excusa para beber, y precisamente esta división o esta cultura del alcoholismo que se genera y que también ayuda a que las personas se confundan y no sepan cuándo son alcohólicas y cuándo no son alcohólicas, precisamente es un predisponente, un desencadenante que puede llegar a generar una sociedad alcohólica. ¿Sabes qué pienso yo? Y que esto se da en sí porque genera ambientes de tensión y también predispone a las personas a que tengan un ambiente más violento. En sí, y como se están comportando de esa manera, lo que sucede es que se aíslan, que hay más tensión, como ya te había mencionado, y esto genera que las personas se alejen de él. Entonces, por ende, no tiene una situación de un grupo de apoyo o cosas por el estilo. ¿Qué pasó, Liz? No, mentira. A mí no, yo creo que Puede ser. Mami, no es que me aísle por eso, pero sí, en realidad las personas que padecen alcoholismo tienden a aislarse de la sociedad y de su entorno, tienden a dejar de realizar las actividades que realizan con normalidad, como el trabajo, el apoyo familiar, entre otras actividades, otras responsabilidades normales de cada sociedad o de cada persona. Y bueno, Daisy, también quería comentarte que para este proyecto hemos traído una entrevista muy interesante con una especialista. ¿Qué te parece si en este momento se las pasamos a nuestros seguidores? Claro, aquí vamos. Emilia, soy psicóloga clínica, trabajo en in situ, es decir, mi consultorio privado. Estudié en la Universidad de la SUAY, tengo un máster en psicología infanto-juvenil y trabajo con terapias contextuales, específicamente en ACT. Quisiéramos preguntarle, doctora, ¿cuáles son las estrategias que mejor resultado dan en cuanto a la reducción de lo que es violencia en relación con el alcoholismo? Ya. Desde ACT se trabaja con 3 pilares fundamentales: aceptación, difusión y valores. Pero desde mi punto de vista, lo que más funciona con estos pacientes es trabajar en valores, es decir, el tipo de persona que quieren ser, porque claro, la adicción más la violencia no está ayudando, y la difusión, para trabajar la agresividad en sí, este impulso que quieren generar, que quieren detener de alguna manera. También quisiéramos saber cómo se trabaja la prevención de recaídas en personas que ya han tenido episodios de violencia bajo los efectos del alcohol. Ya, es muy importante tener en cuenta el contexto, porque uno puede hacer un montón de prevención en cuanto a estos casos, y obviamente se puede ayudar a través de psicología individual, pero también sobre todo familiar. Pero el tema importante aquí es que si es que esta persona sale de nuevo a su contexto, hay un montón de factores que nosotros como terapeutas no podemos tener en cuenta. O sea, si es una persona que vive en extrema pobreza, no tiene acceso a educación, trabajo, seguridad, salud inclusive,
el problema obviamente se va a agravar y probablemente vaya a recaer. Entonces es importantísimo que se vea el contexto y según el contexto en el que vive esa persona se adapte el caso y sea individualizado. Porque uno puede hacer un montón de charlas de prevención, puede tener toda la voluntad para trabajar con una persona, pero si ese contexto no refuerza para que la persona salga adelante con su vida, no hay mucho que se pueda hacer. ¿Alguna recomendación que usted nos quiera brindar? Yo recomiendo, más que en tema psicológico, para mí es base y hay que irse a las raíces del sistema. Si uno no tiene educación, salud, oportunidades, es bien difícil que estas personas no accedan a ese tipo de conductas. Como no acceden a un trabajo, no acceden a vivienda, no acceden a educación, no acceden a un trabajo digno, es muy fácil que las personas accedan tanto a drogas como a violencia, como a agresión, y por eso es que se dan estos casos de agresión relacionados con consumo. Entonces, desde lo básico, de ahí siempre es psicoeducación y de que nunca, de que se mantenga un periodo estable de terapia, o sea, no que ya medio me siento bien y esto se acaba, sino que sea un proceso continuo, reforzado sobre todo en valores, en el tipo de padre, madre, sobrino, hermano, ciudadano, compañero que quiere ser. Eso básicamente. Interesante, ¿no? ¿Qué opinas, Daisy, acerca de lo que menciona la doctora, justamente de esto de para las prevenciones, la importancia que tiene el contexto en el momento de prevenir una recaída, en el momento de prevenir el alcoholismo? ¿Tú qué opinas al respecto? Sabes que es bastante importante el contexto, porque, por ejemplo, aquí en la población podemos hablar de que un 50% de la población tiene motivos de factores genéticos, tiene predisponentes. También una parte de lo que es salud mental, como por ejemplo que una persona tenga depresión, ansiedad, un 20%. También hay la parte en la que, por ejemplo, el estrés genera que vayan a tomar, eso será un 5% de la población. Y sí, podría seguir de largo en sí, con porcentajes, pero lo que sí quisiera saber en sí es, por ejemplo, en esta parte social, ¿qué piensas tú sobre la presión social para que las personas comiencen a tomar? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? La presión social es un factor bastante relevante. Justamente, si tú lo extrapolas a un caso cotidiano, los simples alumnos universitarios que ves en los bares que están cerca de las universidades, que normalmente son presionados por sus compañeros para beber y que acceden con mucha más facilidad que simplemente alguien les propusiera de la nada en la calle. Algo importante a tener en cuenta también en este aspecto es de dónde viene esta presión social, qué es la que la origina, porque también influye mucho quiénes son las personas que te están presionando para que bebas. Aquí, en nuestro contexto cultural, algo muy cotidiano que suele pasar es que incluso la misma familia suele ser quien empieza con esta predisposición, con esta presión, inclusive para que beban. Jóvenes que cuando se están graduando en la fiesta de graduación, el tío le dice: conmigo no has bebido, te hiciste un adulto, tienes que beber porque ya eres grande. Este tipo de expresiones son las que muestran cómo desde la cultura, desde nuestro contexto, tenemos bien arraigado esta presión social hacia el alcoholismo. Exactamente. Entonces, tú podrías decir que prácticamente las personas hacen esto por no ser excluidas de eso. Es uno de los factores, no es el factor más importante, pero es un factor influyente, al final un factor de peso que produce que estas situaciones se den. Y también, Daisy, hablando de eso, ¿qué opinas acerca de lo que nos mencionaba la doctora sobre las recomendaciones, sobre la importancia del contexto para precisamente evitar que las personas caigan en estos problemas del alcoholismo? El hecho de que primero necesitamos educación, trabajo y toda esta serie de necesidades básicas cubiertas como una protección para evitar caer en el alcoholismo o que los predisponentes sean más fuertes que nosotros. ¿Qué opinas al respecto? Que tiene razón en sí, porque en sí lo que tenemos que tratar es la raíz del problema y cada persona es un mundo, entonces tenemos que ver el contexto social de la persona para poder tratar la raíz. Aparte de esto, es obvio que, por ejemplo, una persona con este tipo de problemas y que no, como ella decía, no tiene al alcance, yo que sé, una persona que le ayude en el sistema de salud, no tiene suficiente dinero para irse a internar o cosas por el estilo, son cosas que influyen demasiado. Entonces, no tener los recursos te va a dejar sin salidas. Muy interesante. Y bueno, creo que por el momento les dejamos la pregunta abierta a ustedes. ¿Qué opinan, señores? ¿El alcoholismo tiene relación con la violencia?
Los escuchamos en los comentarios. Gracias, hasta luego.